Ahora sí, contame, ¿qué te pareció la obra? Esto es Cenita Pofunción, conducido por Irina Petrisac, el podcast sobre teatro de Euforia Producciones. Todo arte es político, y como dijo Antonio Berni, rosarino por cierto, todo arte admite también una lectura política. Ustedes dirán, ¿por qué? Y acá es donde hacemos uso de la famosa frase de Aristóteles. El hombre por naturaleza es un animal político. De hecho, todo lo que hacemos o no, cada acción, tiene su respectiva consecuencia. Nada de lo que se conoce en este mundo es 100% crudo. Y digamos que todo es producto de algo previo. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que todo es energía transformada. Esa política, que siempre se esconde en el arte, se nos termina presentando como una herramienta de manipulación o de reflexión. Obviamente, eso depende del nivel de cuestionamiento que tenga la persona que recibe ese arte, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a cuestionarnos eso que nos dicen, lo que nos ofrecen. Aparte, ese arte que hace varios años, décadas, le permite al ser humano justamente un medio por el cual puede expresarse tanto individualmente o colectivamente su visión del mundo. Y a esto le sumamos la política como una fuente clave de inspiración para los artistas. Gente, nos queda un mix más que excelente. Porque, a ver, después de todo, el arte, y en este caso, ¿no?, específicamente el teatro y la política, son dos puntos más que fundamentales de la sociedad humana, que, bueno, a través de los años no ha hecho más que retroalimentarse. Podemos decir que arte y política vendrán a ser primas hermanas. Aparte, gente, sin ir más lejos, el teatro, incluso desde la antigua Grecia, que es donde nace todo, era una forma de comunicar esas ideas políticas y morales, ¿no? Que hasta incluso hoy en día el teatro sigue siendo ese medio para comunicar ciertos temas u opiniones políticas. Esta dupla de la que les vengo hablando, ¿no?, arte más política, ha sido la inspiración de muchas obras y por eso, gente, hoy vamos a charlar un poquito del contexto político de Sound of Music o La novicia rebelde o Sonrisas y lágrimas por si hay algún español escuchando este episodio. Porque este musical será romántico, cálido, tendrá canciones súper pegadizas, súper históricas y clásicas, pero transcurre en un contexto político tremendo. La novicia rebelde transcurre en 1938, nada más ni nada menos que después del Anschluss, que traducido al español es la unión de Austria al gobierno nazi. Para quienes no vieron esta obra, o bueno, su versión cinematográfica, el musical trata sobre María Rainer, una joven novicia que deja un convento de Salzburgo, en Austria, obvio, y pasa a ser la institutriz de 7 niños, que son los hijos del capitán von Trapp. Obvio que se terminan enamorando, pero el capitán, a todo esto, estaba comprometido con una baronesa que tiene un nombre en alemán, por ende voy a intentar pronunciarlo, pero bueno, es la baronesa Schroeder. Pero bueno, ya les digo, esa historia no es la que nos interesa, porque durante todo este amor y canciones sucede la anexión de Austria a la Alemania nazi, que ya les nombré. Y después de que nuestros protagonistas de hecho se casan, las tropas de Adolf Hitler se instalan en Viena, o sea, entran a Viena. A todo esto, el ejército alemán quiere que von Trapp retome el puesto militar que tenía y él y su familia, justamente por esta razón, deciden huir. Después vamos a ver por qué Don von Trapp tiene esta negación hacia la Alemania nazi, ¿no? O a la cuestión de que Austria sea parte de la Alemania nazi. ¿Qué sucedía para esa época? Primer punto. 1933, Hitler llega por medio de vías totalmente legales y parlamentarias al poder alemán. Los objetivos de su política exterior eran 3 cosas tranquis, muy fácil de lograr de la noche a la mañana, que eran la construcción de una gran Alemania, por un lado, el establecimiento de su hegemonía en el continente y por último, la carrera por el dominio del mundo. De hecho, el primer punto del programa del partido nazi de 1920 decía: exigimos la unificación de todos los alemanes en una gran Alemania. Y es más, Hitler en su libro Mi lucha, conocidísimo, de 1925, dijo: la Austria germánica debe regresar a la gran patria alemana.
obvio que la política exterior nazi sostenía que Alemania no podía moverse en espacios chicos, sino que debía justamente expandirse a un gran imperio. Es más, decían que ahora que el nacionalsocialismo se había posicionado en Alemania, tenía que básicamente apuntar a un imperio europeo. De hecho, los primeros 2 años de esta política exterior apuntaba a que se anexara al Reich las poblaciones alemanas que justamente estaban fuera de las fronteras, es decir, en otros países. Y también, recuerden este punto, resáltenlo, porque también querían restablecer las fuerzas armadas. ¿Para qué nos interesa la política exterior alemana? Les juro que todo termina teniendo relación, así que paciencia. Porque, como les dije, nuestra obra en cuestión transcurre en Austria. Y para que Alemania pudiera ser ese super imperio, ¿no?, que venía planteando, tenía, como quien dice, comer territorios. Y uno de los que estaba en la mira era justamente Austria. Pero para eso debía revisarse el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, este famoso tratado post Primera Guerra Mundial, donde básicamente Alemania no sale victoriosa. Bueno, obviamente no había ganado la Primera Guerra Mundial, pero este tratado, pobre Alemania, realmente la humillan un montón. De hecho, Versalles justamente prohibía la unión de Alemania y Austria en un solo estado. Claramente era uno de los principales objetivos de Hitler, y de hecho la población austríaca era, como la alemana en ese momento, mayoritariamente germánica. Y algo que también entraba en juego en esto era la situación económica de Austria, ¿no? Porque, como todo tema de anexión, obviamente había 2 aristas, 2 grupos, 2 bandos, gente que sí quería anexarse, o sea, pro anexión, y gente que claramente no. Entonces, el primer grupo justamente veía a esta anexión, veía a la Alemania nazi, ¿no?, como una posible solución a sus problemas. ¿Por qué? Porque Austria estaba muy deteriorada económicamente por la crisis de 1929. Es más, antes de 1933, la mayoría de la población austríaca era justamente pro anexión a Alemania, pero no lo era desde la llegada del nacionalsocialismo. Y acá quiero hacer un paréntesis para mencionar que en 1935 hubo un intento de anexionar a Austria, haciendo un golpe justamente en este país comandado por el partido nazi. No sale bien, muere un alcalde, pero es en 1938, con la idea de la expansión alemana, que se produce esta anexión, ¿no?, la anexión de Austria a la Alemania nazi, que marcó justamente el fin del Tratado de Versalles y el inicio de la ofensiva expansionista de la Alemania nazi. Nuestro capitán, Von Trapp, obvio que pertenece al grupo en contra de la anexión, y la obra nos da la justificación de que él es patriota, para resumirlo así, cortito y al pie. De hecho, hay una escena en el primer acto de la obra que, contexto, está dividida en 2 actos. Acá la familia Von Trapp hace una fiesta para veteranos y, bueno, para sus compatriotas austríacos justamente en la casa de la familia. Y en eso llega como invitado Hans Zeller, alcalde de Salzburgo hasta ese momento, pro-nazi. De hecho, tiene un brazalete con una esvástica nazi durante toda la obra, obviamente, y le comenta a la ama de llaves de la familia sobre la presencia de una bandera austríaca en la casa. La ama de llaves le responde que el mismo señor Von Trapp fue el quien se encargó de colocarla en la habitación. Es más, es Zeller quien le va a tirar a Von Trapp que posiblemente Austria y Alemania se unan en un futuro. Obviamente, el hecho de que Von Trapp colgara la bandera austríaca fue con toda la intención del mundo de dejar en claro su posición política, en un país donde cada 10 austríacos, 7 eran pronazis. Porque, como era de esperarse, la llegada de Hitler al mando favoreció a que se desarrollara un partido nacionalsocialista en la misma Austria, ¿no?, al cual la política alemana facilitaba ayuda y que se ve beneficiado por las divisiones entre sus adversarios. Y acá quiero introducir a la charla a uno de los personajes que a mi gusto es el tinte político de esta obra, que es el jovencito Rolf. Él es un repartidor / cartero austríaco que se enamora de la hija mayor de Von Trapp, Liesel, pero, spoiler, termina traicionándola a ella y a toda la familia, un divino.
por justamente servir al partido nazi. De hecho, en toda la obra lo vemos también con el brazalete que tiene la esvástica como se utilizaba en ese momento. Fuerte, muy fuerte, sobre todo visto con ojos actuales. La primera vez que aparece en escena, nuestro querido Rolf lleva un telegrama al señor Von Trapp. Cuando se encuentra con Liesel, ella le dice que es un garrón esperar a que le envíen un telegrama al padre para que se vean. Y ahí Rolf le dice que le puede traer un telegrama por error al padre del coronel Schneider. Él dice que no le diga a su padre este nombre porque justamente Don Von Trapp es austríaco y que hay gente que piensa que no debería ser así y deberían ser nazis. Después, en la obra, él le lleva a la familia un segundo telegrama, que claramente la obra nos deja en claro que era el medio de comunicación más rápido en ese momento, pero esta vez para un amigo de la familia. Y acá es tremendo porque el chaboncito le hace a Don Von Trapp el saludo nazi. O sea, gente le está haciendo el saludo nazi a una persona totalmente patriótica, antinazi básicamente, o por lo menos anti-Unión Austria y Alemania. Obviamente este gesto al Don le parece totalmente repugnante y al toque lo echa básicamente. Y nos da a entender que no confía en él justamente por su lealtad a los nazis y la verdad no lo culpo. Más sabiendo al final, es como... Sí, señor, hace muy bien en no confiar. No es un buen partido para su hija. Pero bueno, al principio del episodio yo les había dicho que cuando se casa, María, nuestra novicia rebelde, y Don Von Trapp, la Alemania nazi entra a Viena. Esto sucedió tal cual, básicamente en la vida real, porque en febrero de 1938 se recibe el ultimátum para que Austria se alinee enteramente con la Alemania nazi. Y bueno, ya para marzo del mismo año, las tropas ya penetran en Viena, y es a través de una ley austríaca y alemana que se consagra la unión de los dos países. Y en abril, el 99% de alemanes y austríacos se pronuncia a favor de esta anexión. Es más, ni Londres ni París, por ejemplo, reaccionan ante esta situación, ¿no? Y acá es donde transcurre el segundo acto de la obra. A todo esto, algo que vemos a lo largo de los telegramas que le van enviando al señor Von Trapp durante la obra es que los nazis quieren que él sirva en su ejército, específicamente en la marina. Claramente, Don Von Trapp no da brazo a torcer, por más que para esa altura casi toda Austria sea nazi. Él es un hombre patriota y de principios, pero sobre todo patriota, que, como veníamos hablando, es el punto por el cual él no termina siendo, o sea, no quiere esta anexión, no quiere que Alemania coma a Austria, por decirlo de una forma bastante criolla. Y es con este panorama de fondo que la familia Von Trapp planea un escape de Austria para su familia durante el Festival de Música de Salzburgo. Spoiler del final de la obra. Obviamente, gente, que Don Von Trapp ya no podía seguir escapando a los nazis. Es más, antes del festival, él vuelve a recibir otro telegrama que le vuelve a entregar nuestro querido, no tan querido, Rolf, quien le dice esta vez a Liesel que él ahora está trabajando para los nazis y le dice que su familia debería hacer lo mismo si saben lo que es bueno para ellos. El telegrama le volvía a insistir al capitán que se sume a la armada nazi. Como les dije, ellos planeaban escapar, específicamente a Suiza, pero antes de que asistan a este festival, la familia es escoltada por el mismísimo Hans Zeller y por soldados, obviamente, pro-nazis. Justamente a este festival que les nombré, que bueno, era organizado por el amigo de la familia, que es el que representa a los niños, ¿no? Primero cantan la reprise o la repetición de Do Re Mi y después el Don Von Trapp canta una canción con tintes bastante patrióticos. La canción es una clara demostración de la presión que había sobre él con respecto a que se uniera a la base nazi. También es una forma de despedirse subliminalmente de su país, más que nada de la patria del mismo, ¿no? Poniendo a la flor, porque la canción trata sobre una flor característica, como alegoría de su fidelidad a su querida Austria. Después de este tema, la familia completa canta otra vez, y durante ese cuadro musical los niños, uno por uno, se van escapando por detrás del escenario. Cuando todos se van, que termina la canción, de hecho, anuncian a los ganadores y ellos se quedan con el primer puesto y lo nombran 2 veces y no aparecen, y ahí es donde los nazis caen que se están escapando. La familia Von Trapp
se refugia en esta fuga en el antiguo convento de donde era María, y en esa huida se vuelven a encontrar con Rolf, y este descubre justamente a la familia escondida detrás de las catacumbas del convento e intenta llamar a los soldados nazis, pero Don Von Trapp decide enfrentarlo, y en el medio de la discusión, primero que logra quitarle el arma que tenía Rolf y le da dos opciones: que huya con ellos o se quede con los nazis. Rolf, que como ya les dije, a esta altura ya es parte del partido nazi austríaco, obvio que elige quedarse con los soldados. Y es más, alerta al teniente de la ubicación de la familia. Esta es la traición de las que él habla al principio, que él le hacía a Alice y a su familia. Y el final de la película llega con la huida nocturna de la familia, específicamente por los Alpes hasta Suiza. Como postre, esta vez les traje una tarta de ciruelas con crujientes de mantequilla, típico de Austria, para decirles, primero, que esta obra musical, que se estrena en 1959, está basada en la historia real de la familia Von Trapp. Obvio que hay diferencias, como por ejemplo, cuando tuvieron que escapar, no lo hicieron cruzando una montaña, sino en un tren con destino a Italia, pero uno de los cambios más evidentes es en base a la relación de María y Von Trapp, porque en la historia real, María en realidad se casa con él no por amor a él, sino por amor a los niños. Volviendo a la huida, cuando la familia original huye de Austria en 1938, esto sí es similar a la película, que ellos eran un grupo, terminaron mejor dicho siendo un grupo de cantantes, inicia una gira musical por Estados Unidos. Más tarde compraron tierras en un pueblo en Vermont y construyeron una casa de 27 habitaciones que con los años se convirtió en un hotel para esquiadores. Dos hermanos Von Trapp, Werner y Rupert, se alistaron en las tropas de montaña del ejército de Estados Unidos y regresaron a Europa para luchar contra Hitler. La novicia rebelde, con este trasfondo, no hace más que confirmar dos cosas: que muchas veces detrás de una sinopsis ligera se esconde otra subtrama cargada de una complejidad que está ahí, difuminada, esperando a que la captemos, y que por años la política ha sido el disparador de muchas historias y ha sido el escenario de movimientos políticos y de representaciones de figuras relacionadas a la política. Después de todo, nada que pasa en la vida no está atravesado por la política. Esto fue todo por este episodio. Gracias por escuchar. Nos vemos en otra cenita postfunción. Y recuerden, ver más teatro, que el arte siempre sana, refleja y hace reflexionar. Pues como dijo la genia de Marta Minujín, arte, arte, arte. Besos, descansen y vivan la vida. Tengo una anécdota con una canción específica de esta obra que tiene un valor muy importante para mí, porque la canción Do Re Mi, que aparece en el primer acto de la obra, fue la primera canción con la cual pisé un escenario en la escuela de comedia musical donde iba en Venado Tuerto. Fue lo primero que hice. Tenía 8 años y me tocó ser la nota sol. Y tenía puesto un vestido verde hermoso y divino con la clave sol, que de hecho hasta hoy en día sigue estando guardado en mi casa, porque primero que es un diseño hermoso y segundo tiene ese valor tan especial que fue con lo primero que pisé un escenario. Dije, sí, es por acá. Y ahí además, bueno, tiene ese valor plus, aparte de que en la obra es súper lindo y es una de mis canciones obviamente favoritas de la obra, pero tiene ese recuerdo que cada vez que miro esa canción en la obra o incluso en su versión de cine, tiene ese plus, esa anécdota personal.